¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre MetaTrader 5, una pequeña especificación, ya que últimamente me han llegado muchos comentarios en mi video de MetaTrader 5 para principiantes y el MetaTrader 5 para PC, donde me comentan cómo puedo retirar mi dinero en MetaTrader 5. Bueno, esto cabe mencionar que MetaTrader 5 solamente es una herramienta que utilizan los brokers, es decir, MetaTrader 5 no es un broker. Estás operando en este, pero no depositas tu dinero ahí directamente ni nada de esto. En algunos brokers sí te permite hacerlo directamente desde MetaTrader 5, el depósito, el retiro también, pero estás invirtiendo a través de un broker, no a través de la aplicación. Por ejemplo, XM, Libertex, RoboForex, entre otros brokers utilizan MetaTrader 5 para hacer sus transacciones, no tienen su propia plataforma. Bueno, en caso de Libertex tiene su propia plataforma aparte, maneja ambas. Pero, por ejemplo, XM todo se maneja a través de MetaTrader. Entonces, si tú quieres hacer un depósito o un retiro, en caso de XM, tienes que hacerlo directamente desde la plataforma, desde xm.com o la aplicación de XM, pero no se hace desde MetaTrader 5. Eso también pasa que muchas personas caen en estafas de, por ejemplo, una persona que dice, ¿sabes qué? Te voy a manejar tu dinero, o ¿sabes qué? Te voy a introducir en el mundo de Forex. Me vas a dar X cantidad de dólares, yo te creo la cuenta y listo. Para empezar, la cuenta siempre debes de crearla tú a tu nombre, ya que quien va a depositar, quien va a retirar eres tú. Por ejemplo, en XM o en algún otro broker, Libertex, RoboForex, entre otros, si tú depositas dinero, o sea, tu nombre, Juanito Pérez, y quieres retirar dinero, tiene que estar la cuenta con la que retires a tu nombre. Nadie puede retirar tu dinero porque no está tu nombre. Es decir, esto es parte de seguridad. También muchas personas, ya divagando un poco, de que dicen, ¿por qué un broker me pide tantos datos personales como mi dirección, entre otras cosas, identificación, número? Bueno, esto es por seguridad. Es como, por ejemplo, el banco te pide todos estos datos para que nadie pueda retirar si no eres tú, la persona titular de la cuenta es la que puede retirar. Entonces esto pasa con los brokers, y si tú das dinero a una persona y esta te abre una cuenta, bueno, no sabes para empezar ni siquiera si lo está invirtiendo en un broker, y te abren generalmente una cuenta demo donde tú vas a operar, pero realmente es una cuenta de práctica. Una cuenta demo pues es para esto, para practicar, es dinero ficticio, pues es los mismos movimientos de una cuenta real, pero este dinero si ganas, pierdes, no pasa nada. Incluso la cuenta si se quema puedes abrir otra cuenta virtual o demo y con esta puedes volver a operar. Entonces muchas personas hacen esto, te hacen una cuenta virtual y al fin de cuentas pues solamente es dinero virtual. O sea, tú le regalaste tu dinero real y te dio una cuenta virtual. Entonces debes de tener mucho cuidado con esto. Si vas a hacer depósitos y retiros, hazlos directamente desde la plataforma del broker. Entonces eso ha sido todo por este video. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y con gusto te voy a apoyar con esto. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente.